Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? estás, Ricardo? Mira, me gustaría hacer una consideración, hablabas del acuerdo nación-provincia, sobre lo que son los discursos contradictorios en las cuestiones económicas. A ver. Voy a dar dos ejemplos, uno de la provincia y uno de la nación, ¿no? De la provincia, creo que todo el mundo con bastante satisfacción recibió la noticia que aquel programa de desendeudamiento que se había anunciado, bueno, se iba a concretar, el gobernador iba a Buenos Aires y firmaba. Digo, en términos del acuerdo en sí, nadie puede pensar que no fue un buen acuerdo. De hecho, la nación le reduce parte de la deuda. Si uno suma la reducción neta de la deuda más la reducción por una parte de lo que le da por la caja, está en el orden de 1.300 millones de pesos lo que se reduce de la deuda que la provincia tenía con la nación, y a su vez le dice, bueno, lo vamos a refinanciar a 20 años con una tasa del 6% en una economía que ajusta sus precios por lo menos 20 y pico. 3 o 4 veces eso. Es decir, que se va a ir licuando, como explicó el gobernador, y además va a tener un periodo de gracia, de manera tal que este gobernador ya no se tiene que preocupar de la deuda para nada. Digo, eso es indiscutible que es un buen acuerdo. Que a la caja le den antes de fin de año 300 millones, y con lo cual están reconociendo un déficit que financia la nación de 700 y pico de millones. Claro. Esto tampoco se puede discutir que es una buena noticia para Córdoba. Cuando se anunció esto, nosotros dijimos en su momento, cuando se anunció a nivel nacional, hace ya varios programas atrás, nosotros dijimos, esta noche el ministro Elettore va a dormir tranquilo. El ministro Elettore se había acostumbrado a viajar todos los años a pedir el programa de asistencia financiera. Claro. Bien. O sea, eso está fuera de discusión. ¿Qué es lo que digo yo que tienen de contradictorio el discurso? A ver. Escuchaba el anuncio bajo la forma de difusión oficial que hace el gobierno de la provincia y dice, bueno, es un acuerdo histórico, la calificación de histórico, sí, bueno, se puede discutir. Pero digo, ¿qué es lo que dice? Dice, hemos solucionado el problema de la deuda, los cordobeses volvemos a ser independientes. Algo así dice. Si uno tomara el discurso oficial de hace algunos meses, por ejemplo, cuando asumió el gobernador, el discurso decía, la deuda no es un problema. De hecho, el gobernador daba un ejemplo y comparaba la provincia con una persona. No, en plan Z, que la pagamos en plan Z. Era como cuando uno tenía un crédito personal, cuánto tenía que pagar de cuota. Bueno, no era un problema. Hoy el discurso oficial dice, hemos resuelto un problema. Esa es una contradicción. La otra contradicción es que cuando se decía que la pérdida de autonomía fiscal de la provincia, porque Córdoba durante el gobierno del doctor de la Sota fue el segundo distrito de la Argentina que más se endeudó, decían, no, eso no es cierto que la pérdida de autonomía fiscal implique pérdida de autonomía política. Y hoy la comunicación oficial, que yo creo que es cierta, es que se logra más independencia. Entonces digo, el discurso... También para mí es relativo eso. Pero un poco más de independencia, sí, obviamente un poco más sí. Ahora, si de acá en adelante volvemos a tomar deuda a la tasa en que se tomó durante el periodo en que estaba en boga la visión de que venía un nuevo Estado, bueno, vamos a volver a caer en la misma situación. En principio ya tomamos casi 500 al 3%. Bueno, allí, y entonces esto es lo que yo digo, al margen de las contradicciones de los discursos, sería bueno tener un buen sistema de información y de control de que cuando se va a endeudar, cuál va a ser efectivamente el destino, y cuando se aplican los recursos, cuál fue efectivamente el destino. Esto sería muy importante. Información pública es lo que se llama. Información pública y transparencia. Digo, en esto no estoy diciendo que la Nación nos está haciendo un favor tampoco, ¿no es cierto? Por supuesto que no. La Nación ha iniciado este plan que se llama de desendeudamiento con recursos que fueron detraídos oportunamente de los recursos coparticipables. Además, no tiene nada de magnánimo. No es magnánimo. Además, nunca sé generoso con dinero de otro. En todo caso, se usa el dinero de otro para que haga bien. Así es. Entonces digo, ahí claramente hay una contradicciones de discurso. Y sería mucho más saludable, desde el punto de vista analítico, para entender mejor, que no hubiera tanta contradicción. ¿Por qué? Porque de acá a futuro, aun cuando no nos endeudemos, todavía tenemos un tema pendiente complejo, que es el tema de la caja de jubilación. Claro. La caja de jubilación tiene un déficit más o menos estructural del orden de 1.200, 1.300, 1.400. Así quería caer para decirte de que es relativo el tema de la autonomía y de la independencia. Claro. Entonces, allí también habrá que enfocarse. Sería bueno hacer un buen análisis actuarial de la situación de la caja,
y un buen análisis de la situación fiscal de la provincia. Bien. Entonces digo, ahí vemos las contradicciones. Vamos a otra discusión de esta semana que ha sido importante. El Parlamento, en particular la Cámara de Diputados, ha sancionado un proyecto, después de tanta discusión en relación a esto, del 82% móvil. Digo, ya se sabe que no va a ser ley, o porque no la va a aprobar el Senado, O porque la va a vetar o la porque presidenta. la va a vetar el Poder Ejecutivo. Pero me gustaría decir una cosa respecto de las contradicciones de discurso. ¿Cuál es la razón por la cual cuando Vudú dice que para lo que ha aprobado diputados hacen falta 40.800 millones de pesos y eso nos va a llevar inexorablemente al default y se lo hace decir a la presidenta que en 3 meses estaríamos en default? ¿Cuál es la razón por la cual no se le cree eso? ¿Cuál es la contradicción que tiene ese discurso? Cuando uno se remonta en el tiempo hacia atrás, antes del anuncio de la asignación universal por hijo, no sé si recuerda, la asignación universal por hijo significaba más o menos 10.000 millones de pesos. Sí. Y en aquel momento la posición del gobierno fue: es una irresponsabilidad hablar de poner una asignación universal porque no hay forma de financiarlo. Claro. Cuando parecía que iba tomando cierta forma, que le iba más o menos bien en el Parlamento a ese proyecto, se sancionó la asignación universal. Cuando se discutía, se empezaba a discutir sobre la jubilación o sobre que la asignación se había atrasado, el Poder Ejecutivo resolvió aumentar la asignación. Nosotros dijimos acá, no va a poder resistir mucho tiempo la asignación en 180 pesos, y a la semana siguiente, o a las 2 semanas, apareció que se llevaba 220 pesos la asignación universal por hijo, y eso significaba unos 1.800 millones de pesos más. Sí. ¿Qué otro número contribuye a esta suerte de contradicciones en los cuales del gobierno se dice no hay ninguna posibilidad y de la oposición se dice está en la plata, es cuestión de decidirlo? Cuando uno entra a la página de la ANSES y se fija cuál es el monto que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿te acordás que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se crea cuando se resuelve pasar a administrar la AFJP? Bueno, el último dato, digo, el dato oficial, el dato que está puesto en la página de ANSES, dice que ANSES tiene en ese fondo 149.000 millones de pesos. ¿En qué lo tiene colocado? ¿Cómo están defendiendo los ahorros de los jubilados? Esto lo digo entre comillas porque yo creo que eso no son los ahorros de jubilados, pero es como se usa decir. Sí. Bueno, lo están defendiendo habiendo colocado el 62% de esos fondos en crédito al sector público. Esta es la información que está en la página de ANSES. Uno puede entrar, ve cómo es la cartera del fondo y dice operaciones de crédito en el sector público. Exactamente, el dato de mayo es 89.500.000, 62% del total del fondo de garantía y sustentabilidad. Pero uno podría hacer otros números y decir 40.000 millones nos va a llevar al default. ¿Vos te acordás cuánto pagamos de cancelación anticipada de deuda con el Fondo Monetario Internacional? 9.000 millones. 9.000 millones. 36.000 millones. 36.000 millones. Uno podría dar otros números. ¿Te acordás cuando fue la apertura del canje? Cuando discutíamos si hacía falta o no la apertura del canje. Bueno, la deuda defaulteada que entró ahí fueron 12.000 millones de dólares. Bueno, entonces digo, ¿cuál es hay una contradicción del discurso oficial, como la hay también de quien dice, bueno, pongamos el 82%, que la plata está, y lo que haría falta en realidad es que, me parece que ahí la responsabilidad del gobierno es más alta, pero de la oposición también, sería una presentación clara de cuál es esa forma de financiamiento. Porque cuando uno define la forma de financiamiento, define las prioridades. Así es. Cuando yo digo voy a pagar el Fondo Monetario Internacional anticipadamente y eso me va a dar cierta independencia y no voy a tener más las inspecciones del artículo 4 del fondo. Lo que estoy diciendo, ¿con qué compite esa plata? Esa plata compite con plata para otro destino. Claro. Cuando resuelven prestarle a un par de bancos en el fondo de garantía solidaria o a una industria, ¿con qué compite? Con la asignación de recursos para otro destino. Claro. Entonces quizás una discusión más franca y más sincera de parte del gobierno, de explicitar las prioridades y de parte de la oposición también, nos haría estar un poco más tranquilos. Y quizás ahora que el gobierno ha decidido no aumentar las jubilaciones porque va a vetar esto, sería un buen momento para discutir sobre el sistema previsional, porque también es cierto de que con la relación de activos y pasivos que existe, es muy difícil pensar en la sustentabilidad del sistema. Además de un sistema que tiene el 80% ya en jubilación mínima. O sea que cuando uno además piensa en cómo se recompone la pirámide, es más complejo todavía. Para eso, Ricardo, hace falta, me parece a mí, presentaciones más claras y menos contaminadas, menos
menos en el análisis, menos contaminada de interés de corto plazo. Ni de la oposición que le quiere hacer pagar un costo político, ni del gobierno que no quiere que salga nada bueno que no tenga la firma de él. Vamos al corte y lo recibimos a Giotto. ¿Cómo no? Ya volvemos.